Bueno, pues yo me llamo Lola Marchamalo, nací aquí en Madrid en el 31 de mayo del 44, o sea que tengo más años que el hilo negro, pero bueno, pues nada, yo estudié matemáticas y no tenía ni la menor idea de trenes ni nada. En aquellos tiempos en Renfe era tradicional que eran familias de ferroviarios, o sea, los hijos de los ferroviarios ingresaban, no sé qué, los militares, qué tal. Yo, el tren para montarme y el señor que yo veía que iba con un martillito buscando la rueda de madera, ¿no? Pero estando estudiando, mi especialidad es estadística, y estando estudiando en la escuela de estadística, vi un anuncio de que pedían matemáticos estadísticos para la dirección de controles de dirección, el departamento, perdón, de controles de dirección, que se llamaba esto, y tal. Bueno, me hicieron una selección, una consultora, tal, y bueno, pues llegué aquí, a Delicias. Yo ya entré en el 8 de mayo del 68, en este edificio, que en aquel momento era uno de los pocos edificios que en Madrid podía haber inteligentes. Que vosotros creéis que es así cualquier cosa, pero no. En aquel tiempo, o sea, era llegar aquí, un edificio modernísimo, claro, nada de despachos así, bastante diáfano, con las peceras en medio, que ya estaban los ordenadores en la primera planta, el Siemens dedicado a la venta de billetes, en la segunda los IBM y tal. Bueno, era aquello maravilloso, una cosa fantástica. Y bueno, pues cuando yo llegué, el primer sistema de reserva de plazas y venta de billetes se inauguró el 8 de junio del 68, y yo entré un mes antes. Bueno, cuando yo llegué aquí no me hacían ni pun de caso, claro, porque yo entré para el grupo de reserva de plazas, pero claro, estaban allí todos como desesperados poniendo a punto el sistema para que entrara a la venta. Y claro, a uno que llega allí en plan pardillo, recién salido de la facultad, y eso, pues no te hacían mucho caso. Pero bueno, había un ambientillo, estaba el grupo de alemanes. El sistema se desarrolló en Alemania, que aquellos tíos pues eran pues muy especialistas en informática. Ahora, del tren, pues tenía que ser el grupo ese que tú decías, de los 6 u 8 o 10 ferroviarios, porque claro, podían saber mucha informática, pero cómo eran los trenes españoles y cómo las tarifas y cómo funcionaba la empresa, tuvieron que ir estos señores a Alemania, y en conjunto ese grupo desarrolló una aplicación fenomenal. Y vinieron aquí, la teoría. En aquel tiempo al grupo nos llamaban los de la seguridad infinita. Con eso os podéis hacer una idea, que se ataba todo, atado y bien atado, para que no hubiera problemas de caída de venta, que había, pero los menos. Ni duplicidad de plazas, ni dineros que no se contabilizaban, ni nada. Ya digo, los de la seguridad infinita. Y nada, pues muy bien, salió el 8 de junio con 6 trenes Talgo. Había dos configuraciones de ordenadores totalmente iguales, duplicadas. Uno era el ordenador de venta y el otro el de reserva. Y entonces todas las operaciones que se hacían en un ordenador se copiaban en el otro, para que si había un problema con este ordenador, en el centro de cálculo cambiaban el chip y se iba al otro y podía seguir la venta, lo cual no quiere decir que alguna vez no pasara algo, pero de verdad que la intención, y que resultó bastante bien, pues era que funcionara fenomenal. Y desde luego, vamos, en aquel momento yo creo que fuimos muy innovadores, porque funcionó todo estupendamente. La gente tardó un poquito en entrar porque no se fiaban de que si voy a coger un tren en Atocha pueda comprar el billete en Chamartín, esas cosas que a lo mejor no entran.
esta oficina de aquí, de enfrente del museo, en los grandes genios de, no sé si sería de los alemanes, pensaron que era donde iba a venir todo el mundo a comprar billetes. Y entonces la sala que hay ahí abajo se llenó de terminales, yo no sé, habría, pues no sé, a lo mejor 20. Porque como estaba el metro, la estación, no sé qué, tal, aquí iba a venir todo el mundo a comprar billetes. Como no había tradición, todo el mundo se iba a hacer colas a la oficina de viajes de Alcalá, porque aquí de qué le iban a dar el billete bueno. Y poco a poco se fueron quitando y se fueron distribuyendo. Y bueno, vosotros no sé si queréis que siga con mi rollo, porque yo tengo un rollo para 18 horas. Pero bueno, eso eran los comienzos. Básicamente ahora mismo es presentar y que tú nos digas tu trayectoria. Es decir, bueno, ingresé tal, vale. Y luego sí, ya entramos en la fase de preguntas. Bueno, aquí estuve pues mucho tiempo porque yo entraba ya para el segundo sistema, para desarrollar el segundo sistema, porque los alemanes decían que antes de empezar ya había que estar preparando el siguiente para que no hubiera corte y todo fuera bien. Y bueno, pues participé de todas las aplicaciones según fueron entrando, primero fueron las plazas sentadas, las literas, las camas, el autoexpreso, la venta internacional, la interconexión con los ferrocarriles extranjeros, el visir, la venta en ruta, en fin, infinitas. Y luego llegó un momento que evolucionando en el tiempo, Renfe tuvo otra cosa que no era innovación, porque fue poner el AVE en España. Los franceses se nos habían adelantado con el TGV, pero el TGV era un tren que corría bastante, pero desde el punto de vista comercial pues no ofrecía casi ninguna novedad. Entonces, cuando se formó el grupo de alta velocidad, se formó con gente experta en cada uno de los temas. Entonces, en ese grupo pues llevaron los mejores de contabilidad, de compras, de todo, de personal, de infraestructuras. Y aquí yo, a la dirección comercial, para establecer la venta de estos trenes. Y sí fue innovación en cuanto que al producto se le dio una calidad que cuando vinieron los franceses en alguna reunión a visitarnos y tal, se quedaron de piedra. Porque así como básicamente el tren era el mismo del TGV, que era de Alstom, sin embargo aquí se diseñó el morro, que era más aerodinámico, no sé qué. Por dentro se le pusieron 3 clases, club, preferente y turista. De ahí nada, preferente y turista y tira para adelante. En el club se puso la sala de reuniones, o sea, una serie de innovaciones. Y luego en la cafetería, por supuesto que aquí en España había que tener una barra para poderse tomar lo que sea y tal. Bueno, todo eso podía parecer que era gastar dinero, que lo era, por supuesto, pero sin embargo le daba una calidad. Luego en ese momento se cuidó muchísimo la restauración y tal, en fin, desde el punto de vista de la reserva de plazas, pues, hombre, hubo que adaptarse a todas esas características que eran diferentes de los trenes que hasta en ese momento había en España. Y bueno, pues resultó bastante bien. Y ya me jubilé en el AVE. Ya del AVE hace, creo que 10 años, pues me jubilé allí, estando en el AVE. Realmente yo he disfrutado en Renfe lo que no están los escritos. Lo he dicho siempre, que más me valía pagar en vez de cobrar, porque yo venía aquí como el que viene al cine. Y en ese momento que Renfe empezaba a partirse, a separarse Renfe y Adif, a ver cambios de todo tipo y tal, pues lo pensé de repente, porque yo no tenía la edad de jubilarme, pero
Dije, yo que he venido aquí a disfrutar siempre, no voy a venir a penar. Así que, ala, ahí os quedáis. Muy bien. ¿Físicamente estuviste siempre en el centro de cálculo o también estuviste Para el AVE no. en el AVE? No, Fuiste a... sí, de aquí. Estuve todo el tiempo aquí en Delicias, en la primera planta, luego el chalet, que hasta le llamaban el chalet de Lola. El edificio ese que está allí al fondo, porque no cabían todo el equipo de programación y eso en el antiguo. Y entonces cuando me fui al AVE, el AVE empezó primero en un edificio que se llamaba Joparo, al lado de la estación de Chamartín, un edificio como color cobre o rojo. Que eran los niños bonitos en aquella No, época. pues ya te lo digo. Los niños bonitos eran los demás. Sí, no, Era una aquello era segunda todo clase. lujo, ¿qué quieres que te diga? Aquello era una maravilla. Y bueno, de ahí pasamos a Ciudad de Barcelona al 4. Y de Ciudad de Barcelona el 4 a la estación de Atocha, al Torreón dando a Méndez Álvaro, no sé si es el norte o el Torreón sur. Sur. Al Torreón Sur. Ujú. Y estando ahí es cuando me jubilé. Así que nada, yo sigo acordándome mucho de todo esto. Ahora te preguntaremos más cosas. Mario, por favor, la presentación de... Bueno, yo voy a ser un poquito más breve que Lola, porque si no... No, porque tienes menos años. Entonces, si me pongo a contar. En fin, yo soy ingeniero industrial y aunque tengo también la carrera de ingeniero técnico en electrónica y un máster en gestión de calidad. Mis inicios en Renfe fueron en infraestructura, haciendo proyectos de comunicaciones y trabajando en comunicaciones. Después pasé a la dirección comercial de viajeros para llevar proyectos de información al cliente, de teleindicadores, centrales telefónicas y cosas parecidas. Desde ahí me incorporé cuando se crearon los negocios a regionales para llevar la parte de marketing y gestión de calidad. Hay que decir que en ese momento, igual que al principio no había ordenadores, pues en Renfe no había gestión de la calidad, no se sabía lo que era la gestión de la calidad. Y empezaba un campo pues importante, Muy interesante. interesante, que como había poco conocimiento en España, pues bueno, pues me fui a la escuela de ingenieros a hacer un máster de gestión de calidad para poder incorporar nuevas ideas y nuevas técnicas. Después, ya dentro de regionales, pasé a llevar el área de sistemas de información de negocios regionales. Después pasé a llevar el área de control de gestión, administración, compras y sistemas, dentro también de regionales. De ahí me fui, bueno, primero se creó lo que fue WI, lo que eran no solamente regionales, sino que sumaron todos los núcleos de cercanías, menos Madrid y Barcelona, y todas las áreas regionales y media distancia. Posteriormente de ahí me pasé a llevar sistemas y administración de Integria, de fabricación y mantenimiento. Luego pasé a llevar la parte de atención al usuario de sistemas de mercancías y ahora pues me encuentro llevando el control de gestión, administración y compras de lo que se llama servicio público, que es la parte de FEBE y todo lo que era la parte de WI, de regionales y las cercanías que no son Madrid y Barcelona. Y es donde nos encontramos ahora. Ha vuelto la Wii, en cierto modo. Muy más FEBE. Muy más. Muy bien, gracias Mario. Carmen. Bueno, pues yo he estado en muchos sitios también, pero siempre desde Delicias, excepto desde el año 2010 aquí, que estoy en viajeros. O sea, que me he tirado más de 30 años, casi tantos como tú, o por ahí, en Delicias, ¿no? Bueno, soy Carmen Camarón, anticipado, Carmen Camarón Jiménez, nací en Madrid en el 57, ya también bastantes años. Y, Una niña. Sí, hice la carrera, os voy a contar una anécdota, hice la carrera también de matemáticas, que entonces se llamaba Ciencias Exactas, Sí, así, sí. se llamaba así, con la especialidad de investigación operativa.
Acabé en el año 79 y pues era una época de crisis donde te lo ponían todo que se había, como se quejan ahora los jóvenes, entonces también había una crisis y nos pusimos a buscar trabajo. Entonces a mí me habían dicho que por ahí por Delicias había algo de informática. Yo la verdad es que había estudiado investigación operativa y desde luego nada de informática, pero dije, bueno, pues vamos a ver. Y me acuerdo la anécdota que bajé por la cuesta esa y me encontré un señor, que no recuerdo su nombre, pero era muy grande, muy grande. Y dije, es que quería echar instancias para ver si podía entrar en Renfe. Y se me mira así, porque yo, hombre, era mucho más finita, pequeñita, más mona y esas historias. Se me queda mirando así de arriba abajo y me dice, niña, para entrar en Renfe aquí hace falta mucho. Aquí solamente entran los titulados. Me acuerdo que me dijo aquella frase y dije, no, es que yo acabo de terminar mi carrera. Y se me volvió a quedar mirando de arriba abajo porque, hombre, no llevaba calcetines como algunos cuentan. Cuando entré en Renfe yo no llevaba calcetines porque todavía a esas edades se tienen. Pero bueno, sí, es verdad que la pinta que tenía. Bueno, total que me mandó a echar instancia en Príncipe Pío, en Norte, la eché. Y esto fue en septiembre cuando vine de vacaciones y en marzo me llamaron, hicieron un proceso de selección y entramos 4 personas. Y entré el 16 de mayo del 80, entré aquí en Delicias, estaba José María en la sala de director y nos repartieron a los 4 donde quisieron y nos preguntaron. A mí me tocó en un grupo que se llamaba Descentralización de la Informática, que se llamaba así, que el responsable era Eduardo Fernández y yo estaba en el grupo con Rosa Martín Moreno. Bueno, esos fueron mis inicios. Y los primeros años, hasta 84, pues formaba parte de un equipo donde se mecanizaban las grabaciones de las cartas de porte, de los boletines de tracción, de las cartillas de interventores, todo eso que iba a la nómina o iban las estadísticas, porque entonces se llamaba... Departamento de Estadística. Había un departamento de estadística, sí, que era toda la información que se elaboraba en la casa, toda salía de aquí de Delicias, de ese departamento, entonces yo trabajaba para ello. Pero en el año 84... le encomendaron la mecanización de los talleres centrales de reparación y como le comentaba a Pilar, nos tocaba ir viajando pues a Villaverde aquí al lado, Valladolid, Vilanova, Málaga, Villa García de Arousa y Águilas para mecanizar los talleres con un bolso enorme llenos de cintas así, porque claro, no había comunicaciones y había que llevar las versiones de la aplicación en las cintas aquellas maravillosas, en trenes por la noche apareciendo a las 5 de la mañana en Vilanova. Bueno, pues muy curioso, la verdad es que muy curioso, un poco a veces yo tenía a mi niña chiquinina, pero bueno, estas cosas de la vida hay que pasarlas. Bien, después de la mecanización de los talleres, estuve desde el año 84 al 89, pasé a tracción cuando empezó el movimiento de la separación de las unidades de negocio. Tracción se separaba de circulación y yo tenía que montar la informática de tracción, todo lo referente al material motor, el famoso siglo, que todavía existe, y todo lo relativo a los maquinistas, boletines, la nomineta, esas historias. Bueno, ahí estuve hasta el año 92. Y en el año 92, como digo, trabajé para talleres, pero desde Delicias. Trabajé para tracción, pero desde Delicias. Yo siempre he pertenecido a Delicias. Y luego en el año 92, vuelvo, pero para Delicias, para trabajar dentro de Delicias. Y me incorporo con Eduardo de nuevo. Hay unos años en los que dejo de estar con él, pues a no se sabía qué, porque en aquel momento era la segregación de las unidades de negocio y la misión que encomiendan a lo que todavía no éramos unidad de negocio, en un principio no lo éramos, era que teníamos que colaborar en segregar la informática de las unidades de negocio, porque las unidades de negocio se llamaban así, especializadas, y tenían que llevar todo lo que, todas las funciones, y una de ellas era la informática, con lo cual nos teníamos que dedicar a apoyar esa segregación, cosa que los que habíamos estado durante tantos años aquí, pensando en una Renfe grande y libre, pues hombre, costaba, ¿no? Costaba, pero era lo que tocaba, ir reconduciendo tu enfoque. Y bueno, pues yo creo que ahí en esos años, pues fueron complejos, pero yo creo que todos, bueno, había gente que se había incorporado nueva, pero muchas de las personas que estaban en los negocios habían estado en Delicias, y bueno, pues fue una época que había que entenderla porque era así, el modelo mandaba, ¿no? Bien, no quiero pasarme en el tema, y ahí, bueno, pues, como digo, me incorporo en el año 92-93,
Y además de, bueno, esa época, pues, además de participar de esto que estoy diciendo, pues me encargo, ya se me ha olvidado, me encargan la informática económico-financiera, la conversión al euro, la adaptación de los sistemas al euro. También tengo que, desde el punto de vista de consultoría y desarrollo, yo soy la responsable de consultoría y desarrollo, tenemos que participar en la segregación de los sistemas de información y dividirlos en dos, sobre todo la parte corporativa, porque la que era específica de los negocios no, pero la corporativa había que segregarla en dos. Bueno, participamos, somos los responsables de la informática corporativa, porque los negocios cada uno tenía los suyos. Yo formo parte soy la responsable de toda la parte informática económico-corporativa en general. Y bueno, en el año 95 entró por primera vez a saber algo de la venta de billetes con Vicente, se incorpora conmigo. Yo creo que éramos los dos únicos que desde Delicias formábamos parte del grupo, porque la venta de billetes era de Grandes Líneas. Entonces, desde el año, yo formo parte empiezo a trabajar en la venta desde el año 95 hasta el 2006, 2008, ahí, ¿no? 2008. Pues después de salir. Sí, 2008. Y bueno, pues todos esos 2 años, además de la venta, yo tengo un equipo que es Vicente con la venta, pero yo tengo la informática financiera, tengo cosas con mercancías con el SACIN 2000, temas de mover la tecnología, las nuevas tecnologías dentro de la casa, porque bueno, en aquel momento las unidades de negocio, pues cada una es autónoma de decidir lo que necesita, quiere y tal. Y nosotros la tendencia era a que no hubiera una dispersión tecnológica muy grande, pero bueno, esas luchas internas de los negocios, la corporación y tal, pero bueno, ahí la verdad que fue una época muy interesante. Y como digo yo, la informática siempre está al servicio de los negocios y al servicio del modelo de negocio teníamos que estar, ¿no? Y bueno, ya los últimos años, como digo, todas estas historias, pues me pasa lo que a Lola, decido irme al negocio. Y bueno, pues es otra época, otra perspectiva, aunque yo siempre estaba en consultoría y desarrollo, de forma que no he estado tanto en la parte tecnológica, sino más en la parte de aplicaciones y por tanto, pues hombre, con una perspectiva de tracción, de talleres, de tal, yo creo que no tan profunda en la venta sino más genérica, pues me lo paso también muy bien. Tengo que reconocer que yo no sé si hubiera pagado por venir a eso tampoco, pero la verdad es que me ha llenado mi vida la parte profesional enormemente. Hasta la fecha. No sé si tomé la decisión de Lola. No, pero Creo eso que en el eso momento se que toma te en el hartes, momento. si no, no, si estás encantada, yo no me hubiera ido. Un poco antes había dicho que yo no me iba ni con agua caliente, porque lo pasaba tan bien que de qué me iba a ir. Yo le he pasado Cuando la muy cosa bien. empezó a pasarlo menos bien, dije a la He disfrutado muy bien porque además Sí. disfrutas de lo que haces, de lo que puedes hacer, con tu equipo de trabajo, tienes Y problemas, normalmente pero yo creo que eres joven, los te gusta equipos luchar. de trabajo eran fenomenales, por lo menos. Tenía algún En mi usuario, caso- yo tenía algún usuario incordión Ah, sí. que nos llevábamos muy bien. Pero sí, era el azar de la vida, o sea, además como la UNSIR se creó y luego nos decían que nos iban a liberalizar, a privatizar, a filializar, a no sé qué, entonces nos preparamos para todos los modelos, entonces decíamos, tenemos que formar una empresa de servicios, entonces mi filosofía de trabajo interno de puertas adentro era trabajar por proyectos. Y con toda esa filosofía, trabajar por proyectos, por los clientes, con no sé qué, era como ser una empresa de servicios dentro de la propia Renfe. Yo me lo pasé muy bien montando aquello de que coordinar. Y bueno, ahora las cosas han cambiado, pues son de otra manera. Muy bien, Vicente. Concluye la ronda. Pues yo he nacido en Cabeza del Buey, provincia de Badajoz, en el 56. Y entré en Renfe en el 71 como aprendiz, con 15 años. A los 3 años nos echaron a la calle porque hubo otra crisis en el 74 y entonces entramos en militares, nos facilitaron la labor. Yo estuve 4 años de actor, de militar, salí y estuve en tablada de representación durante 2 años, año y medio así aproximadamente, y en el 81, en octubre del 81 vine a Delicias y me tocó, en el reparto que dice Lola, pues me tocó con la parte donde estaba ella, que era la parte de operador de sistemas de Siemens.
y ahí es la primera entrada con la venta. Y los hitos que tengo ahí de la venta, pues entre operador, y en el 87 participé en el nuevo sistema con ella y con el hombre... Rafa Urbina. Con Rafa Urbina, con Pedro San Orozco. Y en el 89 salió un sistema nuevo, que fue, bueno, nuevo, que hubo una reconversión del sistema. En el 92 participé en lo del AVE y luego en el 95 entré con Carmen con la parte de desarrollo. Y ahí lo que estaba con Eduardo y lo que se preparó fue el empiece de Enigma, que empezó en el 97. Y en el 2001 empezamos Orión, que nuestro sponsor era Mario, por eso ha dicho que teníamos un usuario un poco... y en el 2003 ya salió la aplicación. Y otro hito es el 2007, que también con Carmen empezamos el sistema nuevo, que es el actual, el que tenemos ahora. Muy bien. Pues, aunque más que presentación, en algunos casos habéis respondido a preguntas que se iban a hacer, pero... No pasa eso nada, está... repetimos. No, perfecto, porque eso se Podéis ve... preguntar lo que queráis, Bien. que nos acordemos. Lola, volvemos a los comienzos Sí. de todo el sistema, de Sí. CIRE y todo eso. Y antes has comentado que una vez puesta en marcha el sistema con los primeros trenes, inicialmente el Talgo, luego se fue ampliando Sí. a otras ciudades y todo esto, además se empezaron en una segunda fase a introducir la venta de reservas, tanto de lo que era coches cama, el tema autoexpreso, que también creo que era algo peculiar, Sí. e incluso las conexiones internacionales. Ahí quizás puedes concretar más todo ese tipo de cuestiones y cómo funcionaba. Si quieres, por seguir con lo de la historia, vamos, empezando por la historia, ya te conté que yo tengo, y no sé si dárselo a tu mujer para el museo, un disco de los primeros discos que contenían todos los trenes y los coches. Estáis tomando nota, ¿no? El disco, no me sé la dimensión, pero tal que así. Y cabía muchísimo menos que en el móvil este, claro. Pero bueno, entonces, las unidades de disco que contenían la información de los trenes, eso, eran enormes. Las cintas, como decía Carmen, donde se grababan todos los protocolos de venta, pues eso, o sea, muchísimo aparato para contener muchísimo menos de lo de ahora, que se mete en nada, ¿no? Entonces, la imagen de cada tren, el misterio, vamos, lo más complicado de este sistema no es la venta de billetes, porque la venta de billetes por una tarifa, o sea, por kilómetro, si es por kilómetro, sumarle un suplemento, la reserva, no sé qué, eso es hacer una cuenta. Sin embargo, lo de la reserva de plazas es lo que complica estos sistemas, porque en casi todas las épocas ha habido algún espabilado que ha dicho que, hombre, que gastarse el dinero, porque esto era mucha gente programando, analizando, de todo. Y que los sistemas de aviación, que hombre, que eso nos lo pasan los de Iberia y ya está. Claro, de un avión con un tren, nada, porque en el avión se sube la gente y se baja en destino. Le puedes cobrar lo que quieras. Y yo creo que al principio ni siquiera llevaban la reserva. Pero es que aquí, que se sube el tío, que se baja aquí, que se sube, que se baja, que se sube, que se baja, había que guardar toda la información de cada viajero para aprovechar todo el recorrido de un tren. Entonces, eso tuvo su misterio. Claro, luego salía el listado de ocupación para que el interventor en ruta pudiera ver las plazas que quedaban libres y tal, se hacían las estadísticas correspondientes, se hacían la liquidación de los terminales para que las cuentas cuadraran, y luego cuando se pasó a las literas era como las plazas sentadas pero en acostado, pero no tenía mayor complicación. Ahora las camas, encima, es que claro, cuando un departamento de camas lo cogía una señora,
había que señalar el departamento que era de señora. Y entonces, para que si venían otras 2 señoras se pudieran acostar si el departamento tenía 3 camas o 4. Si lo pagabas en individual, pues todo el departamento para ti, para señoras, caballeros, claro. Todo ese follón, que si se anula, que si no se anula, que se cambia, eso tenía su complicación. Y luego el AutoExpreso fue una aplicación también muy interesante. ¿Te hiciste tú? Sí, sí. Me encontré yo el programa, yo reconvertí tu programa. Sí, señor. Sí. Sí. Pues claro, cuando dijeron que había que hacer el... Hombre, eso no es que fuera... Eso era más fácil casi. Lo que pasa que no era inédito. Y entonces tuvimos que meter pues todos los coches habidos y por haber repartidos en 3 tamaños, claro, y hacíamos... Pues, claro, eso era pues eso, hacer un programa de las dimensiones de la plataforma y la colocación por medidas de los coches y tal, y esos normalmente no se bajaban en mitad del camino, sino que era de origen a destino. Pero bueno, fue una aplicación muy bonita. Y bueno, posteriormente, pues, ¿qué quieres que te diga? La conexión con las tarjetas de crédito para el pago con tarjeta, y ya con mi amigo Mario, en vez de ser un problema, pues nos lo pasamos fenomenal, ¿verdad, Mario? Sí. ¿Ya estabas tú en esa época? No, bueno, Yo estaba, pero no exactamente con ese tema. no, pero cuando... No, yo es que iba a contar nuestras peripecias con los militares, que claro, en el tema de las liquidaciones, que tenía su enjundia también, pues claro, se metieron toda suerte de tarifas, no sé qué. Renfe firmó su acuerdo con el convenio con el Ministerio de Defensa. Entonces ahí es donde digo que Mario, yo, porque él es su parte de regionales y eso, cada ministerio había que liquidarle los billetes que se habían vendido para cada soldadito o lo que fuera. Y bueno, pues fue muy interesante porque lo llevábamos además con alegría, ¿no? Y así unas veces se hacía en territorio de Renfe, otra vez en territorio del ejército, y así o llevábamos a los militares a, yo qué sé, a Sevilla o a no sé dónde, o ellos nos llevaron a subir en un tanque, a montar en, no sé, en un submarino, en fin. El portaaviones. El portaaviones, sí. Muy bien. Ahora que estáis aquí los 4, una consulta, porque tanto en la documentación que hemos consultado como en algunas de las cuestiones que habéis dicho vosotros previa a la entrevista, no me ha terminado de quedar claro cuál es la nomenclatura de cada uno de los sistemas. Y para que quede grabado y así poder tener constancia, yo lo que sí encontré que inicialmente el sistema este de venta tuvo el nombre de Serra. Yo eso no lo he oído en la Sí, vida. bueno, Y pues, ya te digo que estuve desde el principio, en la vida. En el archivo histórico Serra. Serra, sistema electrónico de Renfe de reserva de asientos. Bueno, En el archivo histórico de Renfe, en el fondo García Loma, se encuentra un documento donde viene recogido eso, pudo ser... e incluso la difusión que se hace en Francia, en un periódico, de ese sistema, y la publicidad era algo así como en 20 segundos Madrid-París o algo así, era la publicidad en francés que se hacía. Pero independientemente de que ese fuera su nombre o no, no tuvo éxito ninguno, porque además era Serra, suena horrible, y entonces después se configuró como Sire, que es como lo hemos conocido. Sire tuvo 3 versiones, por lo que yo he encontrado, que sería el inicial, el que se hace a partir del 75-76 con la incorporación de cama y demás, y luego uno que se hace en el 89. 89 de abril del 89. que sería el Sire 3. Pero en paralelo a esa nomenclatura, y por eso quería yo unificar aquí los criterios, se conocen como 4 sistemas de venta. Uno era el Sire, que sería el primer sistema. El otro, aunque sé que Mario me decía que no, pero yo insisto, el segundo sistema sería Visir. Pero Visir no es de... Viene más tarde. No, No es de pero vida que es de cercanías, y, o sea, Sí. es de plazas sin reserva. Sí, correcto. Ahora hablaremos No de es ello. venta electrónica. Pero
en la documentación. Venta sí, lo que no es reserva. Ya, exacto, pero figura como segundo sistema. Orión Ah, figura bueno, como es- tercer Sí, sistema como sistema sí. y es así. Ciber como cuarto sistema. Así sí, lo que pasa es que en cuanto a versiones, Exacto. es Sire 1, Sire 2 e incluso Sire 3 están antes que el Visir, yo creo. Porque No, Visir era el 75, ¿no? No, No, el Visir, Visir está antes que el Sire 2. Exacto. Sí. no, sí. Está después del Sire Visir 2. está bastante ¿pero se pronto. llamaba Visir? Sí, 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 sí. sí. Entonces, Visir sí que se ha llamado Visir. Es que como ahora vamos Sí, lo que a pasa nombrar los es que, sistemas por para eso que te quede digo, más o al no menos... ser reserva, al ser vender Sí, es plazas como que- con un contador, la filosofía vale la del SIRE. Lo que pasa que adaptado a la comercialización de los trenes regionales, pero que había poco que modificar. pero la versión que hay ahora de... Bueno, sí, ahora ya será diferente. No, pero digo el inicio, la hizo gente de Siemens y la hizo durante el 85-86. Eso es lo que yo tenía ahí constante. Sí, lo que pasa que... Yo no lo conozco la anterior, pero sí nosotros estando aquí en Delicia, pues, estábamos en el lado Siemens, entonces la gente que estaba aquí, algunos participaron en ello y fue el 85-86 la versión actual, porque lo que hay ahora es una continuidad de aquella, no se ha cambiado lo que es el núcleo. Eso era, aprovechando esto, yo quería que Mario nos contara un poco Visir, por fijar una idea en ese sentido y bueno, y cómo funcionaba y qué era Visir. Mario, por favor. Bueno, como bien has dicho, yo siempre he dicho, Visir no es un segundo sistema, Visir es un sistema de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Es otra cosa y además no es un segundo sistema porque de hecho Visir vendía incluso bastante más billetes que Sire. O sea que... Y es un sistema comparable a los que pueden tener pues, el Metro Barcelona, el Metro Madrid o las cercanías de París, ¿no? ¿Qué es Visir? Visir realmente nace como necesidad de vender billetes muy rápidos, ¿no? Sin tener en cuenta ningún control de viajeros, ¿no? Y lo que se trataba era de mecanizar las operaciones que se hacían en la venta de una estación, que se hacían hasta ese momento con máquinas, la UGI famosa, que la UGI lo que hacía era, le ponías el precio, le ponías el origen-destino y sacaba un ticket. Entonces todo eso luego no se podía procesar, había que llevar operaciones a mano, se llevaban unos diarios de operaciones y de toda esa mecanización, utilizando la llegada de los ordenadores, lo que se pretendía era registrar todas las operaciones y facilitar las operaciones de venta de los expendedores, y de eso nació Visir. Entonces, lo que se pretendía era vender billetes de forma muy rápida, masiva, para que todo el personal que iba en el último momento a coger un tren tipo cercanías o tipo regionales, pues pudiese llevarse su billete en el menor tiempo posible. Y de ahí se obtenían luego unas informaciones, unas estadísticas. Lo que pasa que los orígenes, que eran así de sencillos, al final la cosa se fue complicando bastante porque el futuro de Visir y la evolución de Visir, la mayor complejidad no fue, como bien dice Lola, el vender billete, porque eso es fácil, tenías todas las estaciones y las distancias comerciales, ponías un precio por kilómetro y por tanto te salía un precio de forma fácil de calcular, sacabas un billete también, imprimías realmente el origen, destino, la fecha y el importe y era una venta fácil y rápida. La complejidad de Visir llegó a partir de que esos billetes tenían que relacionarse con otros medios de transporte, es decir, el hecho de pasar por torniquetes, el hecho de que los billetes luego pudiesen entrar en el metro de Madrid o en el metro de Barcelona, que pudiera haber billetes de consorcios que pudieran pasar por tus sistemas, el hecho de que la masificación de las cercanías y de los trenes tuviesen que automatizar las funciones vía máquinas autoventa, que los abonos pudiesen pasar por los torniquetes. Eso fue una gran evolución de Visir y lo que más ha complicado la evolución de Visir, ¿no? No el hecho en sí de lo que era vender billetes, sino todo lo que es el sistema de ticketing que va asociado al billete. Ahí la complejidad incluso fue mucho mayor porque los consorcios de las distintas autonomías empezaron a desarrollar billetes con distintos formatos. Entonces Barcelona lo desarrollaba en formato ISO banda lateral, Valencia en formato ISO banda central, Madrid en el formato pequeño Edmundson y
incluso algunos que se atrevieron directamente con lectores sin contacto inicialmente. Entonces, el hacer un sistema que entendiese e imprimiese en todos esos formatos, pues era de una dificultad añadida. Y realmente, en el caso nuestro, incluso de regionales, tuvimos un problema añadido porque nuestros trenes entraban y salían de los diferentes núcleos, porque los de cercanías no salían del núcleo, pero los de regionales entraban y salían del núcleo. Entonces te encontrabas que tenías que salir de Valencia con un formato de billete y llegabas a Barcelona con otro formato de billete. Entonces tenías que tener un formato que pudiera ser leído en los dos torniquetes y no era posible. O sea que fue una de las cuestiones más complejas el desarrollo del sistema de ticketing asociado a Visir. Pero yo creo que hoy estamos hablando más de lo que es el sistema de reserva. Y creo que es un sistema de sí, Renfe pero que... Sí, bueno, el Visir es venta sin reserva. Sí, sí. Pero yo creo que realmente el hablar de la evolución del sistema de lectores de etiqueting y de impresión, pues puede ser muy interesante. Puede ser Un motivo de otro... Puede ser motivo de otra cosa aparte. Eso habría ahí un melón interesante. Porque es bastante complejo y llevó muchas horas de desarrollo. Y bueno, es algo además que luego desarrolló lo que es la gente específica de cercanías, y seguramente ellos pudieran decir bastantes más cosas que yo al respecto. A la hora de configurar todo el tema del sistema de venta con reserva o sin reserva, en aquellos primeros momentos, diríamos, ¿estuvisteis en contacto con, aparte del tema de los alemanes, cuando llegó el ordenador, ¿estabais en contacto con otras organizaciones, con otros países, a la hora de la construcción de todo este sistema de venta? Sí. Vamos, por lo menos, por supuesto, el SIRE cuando empezó pues era solo esto, pero según fue evolucionando, hasta llegar a la interconexión con todos los sistemas de reserva, pues tuvimos reuniones con todas, a través de la UIC, pues había un grupo de reserva de plazas, digamos, en todas las administraciones, y por supuesto que estuvimos totalmente en contacto porque hubo que normalizarse, porque si esto que cuenta Mario solo con las comunidades en España, ni te cuento si es en toda Europa. Y la UIC sacaba su normativa, sus fichas y no sé qué, y en las reuniones de trabajo nos poníamos de acuerdo que cómo tenía que ser el mensaje, cómo tenía que ser el billete y cómo tenía que ser todo, porque si no hubiera sido imposible. O sea, todo eso estaba normalizado y sigue, bueno, supongo, claro. No, pero que sigue las mismas normas. O sea, sí, es que no queda más remedio, si no es cualquier imposible. cambio que hay de la interconexión. Me refería, fíjate, más que a temas de coordinación, me refería que es en la innovación técnica. Eso fue más tarde, allá por el año 1993. Es decir, fue cuando realmente se plantea la reconversión, la transformación del SIRE al SIRE. Esa etapa sí que se estuvieron viendo varias soluciones. Esa ya no te la cuento yo. No me la cuentas, yo tampoco la viví, pero yo tengo documentos que me pasó en su momento Eduardo, que habla de que en el año, o sea, a ver, es que no sé si me toca a mí el turno. No, perfecto. Bien, que a lo mejor empezaba ahí un poco esto. ¿Cuándo se produce el cambio? Porque SIRE 1, SIRE 2, SIRE 3, pero era todo tecnología Siemens, ¿no? Y dice, ¿cuándo se dio el salto y por qué? ¿Ah? ¿Cuándo se produce el cambio? Entonces, yo antes he hecho una introducción de que para mí las verdaderas raíces del cambio es el modelo empresarial de Renfe en unidades de negocio, ¿vale? Esas son las verdaderas raíces que incluso son unos años antes de que se cuaje el cambio. ¿Y por qué es unos años antes? Porque las unidades de negocio se hacen independientes y a medida que va pasando el tiempo, desde el año 89, 90, 91, 92, van teniendo sus propias necesidades comerciales. Estaba en el caso de regionales, que ya lo viví yo en los últimos tiempos, pues que sucede que cuando se hace la división de las informáticas, el SIRE cae en grandes líneas.
cae porque había que repartir, igual que el siglo cayó en tracción, los sistemas se reparten en la casa, cayó en grandes líneas. ¿Qué sucede? Que cuando AVE se tiene que montar, y eso lo vivió, pues hubo reuniones con grandes líneas donde se adaptó el SIRE a la venta a los requerimientos comerciales del AVE. Sí, pero como sistema único. el SIRE hasta Se ese permitía momento era el perfectamente. mismo, Era el digamos. mismo. Lo único que por aplicaciones, claro, el AVE por eso lo comercializó pues Y como perfecto. más quiso. Y entonces sí, nosotros, hablando con las mismas personas del grupo del SIRE, Pues pues adaptó. metíamos nuestros trenes con nuestras características Y perfecto. y la tarificación y todo lo que Claro. fuera. Pero claro, Y eso valía perfectamente, y lo mismo que funcionó. Al final un tren de AVE era como un tren de grandes líneas, Claro. que quiere decir que los requerimientos comerciales que hablabas de las plazas, las clases y tal, pues se desarrollaban a medida para AVE eso sí, perfectamente. claro, pero ya está, todo ¿Qué bien. pasa? Y esa parte yo creo que Mario la conoce mejor, cuando regionales pues se ve que tiene el visir, pero que tiene trenes entre núcleos, que quiere usar más la reserva. Entonces quiere hacer más uso de la reserva y de requerimientos comerciales de la reserva. Y entonces, bueno, pues el SIRE tenía, como todo, tiene sus capacidades, como cualquier aplicación. En el momento que tú metes muchos más terminales, tienes o que agrandar las plataformas, invertir en agrandar o hacer otra cosa. Entonces, como ha comentado Mario, el número de trenes y de billetes de regionales era mucho mayor. Luego, si quería hacer un traspaso de vender sin reserva a vender con reserva, pues ya no era tan fácil, porque aumentabas el número de trenes. Creo que el SIRE tenía capacidad para 999 ese trenes, momento. no más. Y entonces, bueno, pues ahí se planteaba el que... aquí es donde yo entro, ¿no? No entro todavía. Se planteaba que había que mirar a ver si había otras soluciones. Y esta es la parte que yo he sacado de unos documentos que en su momento me pasó Eduardo, ¿no? Es que se le pidió a Siemens una ampliación en el año 1993, o sea que desde el 89 que nacen las UNES hasta el 93, pues está más o menos bien, pidiendo a grandes líneas, que era quien tenía el SIRE, los requerimientos, y más o menos bien, ¿no? Pero, como digo, acontece esto, Regionales quiere crecer, y entonces pues se dan cuenta que la plataforma queda corta. Entonces piden a Siemens oferta para ver cómo evolucionar, y dan una solución de un tándem que, según lo que ponen los escritos, pues no se quería otro tipo de ordenador más, ¿vale? Se le pide a IBM. IBM pone una solución parcialmente desarrollada en British Railways, ¿no? En la BR, que fue descartada por falta de soporte y porque no estaba lo suficientemente desarrollada. Después se mira un módulo francés, Socrate, que era una especie de router que cumplía muchas de las condiciones que Renfe pedía, pero finalmente se descartó en el año 95 porque era elevado el precio, porque la propiedad de la sociedad, que era Reserrail, que era la Sensefa Airlines, Airlines, el coste de mantenimiento era insoportable, y porque se veía que a medio plazo podía ser obsoleta, un poco parecido a Amadeus y tal. Bien, entonces, esto yo no lo viví. Yo sé que se crearon grupos de trabajo y que al final, pues un poco desesperados por las presiones de los negocios y porque no se encontraban soluciones y tampoco aparecía el mundo Internet y todo se quería bonito Internet y la tecnología no estaba madura, y en toda esa desesperación es cuando se plantean, había un grupo de trabajo formado por grandes líneas, regionales, Cercanías no sé si estaba, vosotros lo sabréis porque yo todavía no estaba, grandes líneas y regionales, sobre todo con la UNSIR, en decir, bueno, pues vamos a hacer algo a medida, viendo que hay un proceso de transformación hacia Internet, vamos a hacer algo a medida. Y yo entro ahí porque, bueno, por lo típico que dicen, alguien nuevo, no sé qué, y bueno, yo la verdad es que no tenía ni idea de nada, ni sabía para qué, ¿no? Entonces, claro que hubo intentos de buscar soluciones en el mercado, en otras empresas ferroviarias, algo que estuviera prácticamente montado, que casi no fuera nada más que hacer adaptaciones. ¿Por qué?
porque no se quería vivir un proceso El de desarrollo, desarrollo fuerte, carísimo y pesado, tiempo. con traumas de cambio, no se quería eso. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a ver. Entonces se hizo más o menos el siguiente planteamiento. Está ahí Internet, porque Regionales fue el que pinchó más. Mario. No, ¿sabes qué pasa? No, yo lo interpreté en su momento, esto siempre como el que menos tiene que perder es el que más arriesga. Yo creo que yo a Regionales la veía así. Era el que menos tenía que perder, era el más pobre de la película y era el que más arriesgaba y por tanto... Entonces sí, porque con Indra salió Indra, como todas las empresas del sector, pues van a ver que pillan. Claro, van a ver que pillan, se presentaban Regionales, aquí ya aparecí yo y esto lo viví. Y pues Indra iba a desarrollar el sistema de venta de billetes por internet. Y claro, aquí la gente decía que estamos no sé cuántos años, iba a llegar ahora Indra, porque sí, y lo va a hacer el desarrollo de venta por internet. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a integrar con el Siemens? ¿Cómo? Si eso es imposible, ¿no? Y entonces es ahí donde, pues eso, el mundo internet, Indra y Regionales por otro lado, las tecnologías inmaduras, en el mercado que no había soluciones no sé qué. Bueno, pues ahí se abrió ya un grupo de trabajo para ver que Internet estaba como estaba. Estamos hablando del año 95, ¿vale? Y aunque la universidad apareció por los años 70 y tantos o por ahí, la realidad era que aquí en España no había nada, casi nada. Y por otro lado, nuestra situación, Internet requería un protocolo IP y nosotros estábamos con líneas de 2400, 4800, 9600 como mucho. Y teníamos 2000 terminales, 4000 terminales, todos a esa velocidad. Entonces, en paralelo había un proyecto aquí en la UNSIR que era montar una red IP, pero es que montar una red IP que no teníamos, que estaba en los papeles. Entonces, había que confluir las exigencias de los negocios que querían ser mayores y tener sus sistemas y sus cosas con la situación de la tecnología en el mundo y con nuestra situación de las comunicaciones y los ordenadores que teníamos, que encima teníamos dos plataformas y no se hablaban, Siemens e IBM. Ese era el cuadro de partida. Entonces, IBM propuso una solución que era un producto, no era un sistema de venta, era un producto que se llamaba MQ Series y que permitía dar los primeros pasos de integración. Y entonces nace el proyecto Enigma. Y Enigma dura desde el año 96-97 hasta el 2001. ¿Me equivoco, Vicente? Bueno, 96-97, 2001. En el 97, Empezamos. septiembre del 97 Empezamos. Hasta el 2001. No, le hemos cerrado. Bueno, no, quiero decir el 2000. quiero decir, el desarrollo dura desde el 97 no, bueno, hasta el 2000. era una evolución continua, pero Sí. empezamos por La última, la Hermes, que es lo primero. sí, la última propuesta de inversión. Implantación. Sabes que la Hermes había Capgemini, que tenía un protocolo, aquella máquina que nos cobraba un montón, y lo primero que hicimos fue quitar esa máquina de Sustituirla por... Sí. por sustituirla Porque por era un microbass o algo No, así. Enigma lo único que hacía es convertido de protocolo. de protocolo. Viniese lo que viniese por un lado, salía lo que sea por el otro. Ahora iremos a Enigma después. Sí. Pero Bueno, que entonces sí. había que confluir la modernidad de Internet con nuestra situación, el proyecto IP, y lo primero que había que pasar era tener una infraestructura sobre la que soportar el cambio. Y esa infraestructura empezaba por las comunicaciones. Y las comunicaciones, como digo, teníamos aquí 4000 puestos conectados a través de terminales que ni siquiera eran PCs con capacidad de proceso. El billete, por ejemplo, se imprimía desde el host, no desde la impresora, o sea que el PC era tonto completamente, ¿no? Y bueno, y la primera, empezábamos con las redes locales en el año 95 y realmente hasta el año 99 no tendríamos una red IP, que por cierto, era una red IP que en España pocos precedentes había, como la de Renfe con la disponibilidad que tenía y tal, y estamos hablando del año 99. Entonces, los primeros pasos de la modernidad pudo venir el origen como digo, del modelo de las UNES, pero realmente el cuaje empieza por decir, vamos a convertir nuestra infraestructura, vamos a poner nuestros ordenadores que puedan acceder a Internet
y nuestros PCs que se conectan a nuestros ordenadores que pueden acceder a Internet. Y eso pues cuesta mucha inversión, mucho tiempo y algunos problemas, porque claro, pasar todos los terminales de venta Desarrollo, seguro. y mucho desarrollo, pasar todos los terminales de venta al nuevo protocolo, pues tenía sus problemas y bueno, fue duro, pero bueno, Y eso... sin parar la venta, porque sin parar la todo venta. eso no era cambiar un sistema y que cuando lo tienes a punto sales, sino que se intentaba que todos los cambios fueran poquito a poco y que... Efectivamente, y aquella red era de 2 megas, que no son de los gigas que hablamos hoy día, ¿eh? Aquella red era de 2 megas, pero bueno, teníamos la base para empezar a desarrollar, ¿vale? Esto lo permitió esa herramienta MQ Series, con ella se hizo el desarrollo de Enigma, y ese desarrollo de Enigma fue lo que permitió hacer un plan. Yo lo he puesto aquí porque he tratado de ordenar ideas, porque si no nos vamos. Yo pongo un plan, más que el plan se hiciera al principio y así, es que el plan terminó siendo así, o sea, he tratado de hacer un poco de recopilación, muchas de las cosas fueron del plan, pero bueno, en su conjunto. He puesto que hubo un plan desde el punto de vista tecnológico, del cliente y desde el punto de vista de la empresa. Yo sí recuerdo que hubo una reunión en el comité de dirección de Renfe, estaba la sala, estaba Eduardo y tal, que se hizo un documento que tengo en papel de aquel amarillo, verde de tal, bueno, y que he resumido aquí, que decía que, a ver, que lo que se hiciera tenía que tener desde el punto de vista del cliente la máxima comodidad para el viajero y la máxima calidad del servicio. Es decir, que en cualquier puesto que fuera pudiera sacar cualquier billete y simplificando un poco los formatos. Esa era una exigencia vuestra. O sea, aquí se recogían, en este documento que se hizo, se recogían un poco los requerimientos del grupo de trabajo que formabais parte todos, ¿no? Y que el futuro sistema debería poder acceder, como he dicho, desde cualquier punto, agencias de viaje, hoteles, hogares, o sea que fíjate, eso que vemos hoy día indispensable, entonces se veía como un futuro, ¿no? Y también permitir la coordinación con otros sistemas de otros medios de transporte. O sea, esto que hacemos hoy de los combinados con el no sé qué, pues aquello era una cosa que se dijo en su momento, ¿no? Eso desde el punto de vista del cliente, y que el cliente no debería sufrir un cambio traumático por cambiar de tecnología ni tal. Desde el punto de vista de empresa se quería definir un puesto único de venta, no el puesto visir, el puesto no sé qué, el puesto único de venta, ¿vale? Y que tuviera funciones comerciales independientes de cada ordenador, de cada operador, porque es verdad que la venta es la misma y la reserva una vez es la misma, pero sin embargo yo quiero vender de una manera y los requerimientos comerciales que fueran independientes de cada operador, ¿no? Que además pudiera servir para otros operadores más. Es decir, que si mañana se dividían en 3 o en 4, bien. Y que fuera sencillo, bla, bla, bien. Y desde el punto de vista tecnológico, hemos dicho del cliente, de la empresa y tecnológico. Y de tecnológico, y llevado por lo que hemos explicado antes, había que unificar redes de terminales, estaba la red Savia, la red... Es que de la aplicación Savia no hemos hablado, pero también fue muy pionera. Savia funcionaba sobre todo con las agencias de viaje. No, pero que era diseñar para las agencias de viaje un solo terminal que pudiera vender trenes y aviones, sin tener nada que ver. Entonces, a las agencias de viaje, claro, antes, pues cuando empezábamos, tenían que tener un terminal para vender trenes y irse corriendo. Claro, si eran los pequeños, pues a lo mejor tenían un tío solo y se tenía que ir al terminal que estaba conectado con Iberia. Pues también aplicaciones propietarias que solo permitían en un terminal. Sí, Los terminales eran tontos, no eran PCs. Ya. ¿Sabía de qué año estamos hablando? Sabía... Ni idea. Yo ni idea de año. Esto estaba... Pero... Yo hice la reconversión con Sí. Enigma, que era a través de X25, y además hizo los de Siemens, los ingenieros de Siemens hicieron un invento que a través de un procesador de comunicaciones, desviaba los mensajes, los sistemas eran
HOS, bueno, un sistema operativo que se trazaba y procesaba, pero los sistemas de comunicaciones eran una máquina que solo hacía repartir sí. eso. Pues ahí metieron un software que es lo que hacía, por un lado, hacía parte que es lo que hacía Enigma. Por un lado venía protocolo de Siemens y salía 3270, que es protocolo de IBM, ¿te acuerdas, no? 3270 y 9750. Y entonces el 3270 era el que utilizaba Savia para unificar con los aviones, con Amadeus. Y eso hicieron en un procesador de comunicaciones, que es una de las partes que luego yo convertí dentro de Enigma. Pero que era muy interesante desde el punto de vista de las era agencias. innovador. Sabia puede ser del 88, Pues puede. cuando las redes empezaron las redes X25. Sí, claro. Era Sí, X25 sí, sí. y estaba metido dentro de un procesador de comunicaciones. Vale. Bien, tenemos que hablar de Orión, porque ha sido aludido varias veces aquí, y es verdad esa situación de alguien pequeño entre gigantes, ¿no? Como era... bueno, cuéntanos, Orión, venga. Regionales no nació como algo pequeño entre gigantes, o sea, nació como algo que la empresa no sabía qué hacer con ello, ¿no? O sea, realmente tenía claro lo que eran los servicios de grandes líneas, tenía claro lo que eran los servicios de cercanías en las grandes ciudades y no tenía claro qué era el resto. Entonces el resto era un conjunto de trenes y servicios que no sabían qué hacer con ello. Entonces nos dijeron a nosotros, bueno, pues a ver qué podéis hacer con esto, ¿no? Nosotros lo que realmente nos dimos cuenta es de que había una tipología tan diferente de clientes que lo que se estaba diseñando para servicios de grandes líneas o lo que se estaba diseñando para servicios de cercanías no cubría las necesidades de esos productos ni de los clientes. Entonces realmente lo que hicimos es no tener que innovar porque nos sintiéramos pequeños, sino que tuvimos que innovar porque realmente lo que estaba desarrollando Renfe no cubría un gran espectro que había dejado abandonado, ¿no?, entre los grandes productos que eran cercanías y grandes líneas. Entonces nosotros lo único que hicimos fue hacer de voz, de recoger las necesidades e incluso pensar hacia dónde podía ir las necesidades futuras de esa tipología de clientes en el momento en que tú le fueras dando productos que se acercaran más a lo que ellos demandaban. Dicho esto, pues nosotros nos sentimos bastante orgullosos de estar todo el rato pinchando a Carmen y a Lola y a todo el mundo, porque realmente pensábamos que el futuro tenía que ir por ahí necesariamente y ha sido así. O sea, el haber intentado nosotros sacar la venta por internet y conseguir convencer a la empresa de que hiciese la venta por internet, que aquello tuvimos muchísimas oposiciones y muchos enemigos dentro. Hoy es impensable pensar en que no se vende por internet, y sin embargo cuando nosotros lo planteamos nos dijeron que estábamos locos, ¿no? Es que también era una innovación, Mario. Era una innovación tremenda. Entonces nos dijeron que a dónde íbamos nosotros tratando de vender por internet, que para eso estaba el tratar de... Pues como los billetes, como los billetes. Por internet, claro, en un papelajo o en un móvil. En aquel tiempo decía, pero bueno, ¿dónde vas, no? ¿Quién no va a llevar el cartón porque después tiene que justificar en su empresa, no sé qué, cómo se defiende uno del... Muchas de las han cambiado las cosas. Prácticamente casi todo lo que ha leído Carmen de requerimientos desde el punto de vista de clientes fueron cuestiones que puso sobre la mesa regionales. Es decir, grandes líneas vendía por un terminal y una taquilla, cercanías vendía por otro terminal y otra taquilla, y nuestros clientes tenían que pasar de una ventanilla a otra. O sea, si cogían el tren de las 9 de la mañana tenían que ir a la taquilla de cercanías, si cogían el tren de las 11 tenían que ir a la ventanilla de grandes líneas, lo cual era increíblemente absurdo, ¿no? Luego, si cogían un billete de ida y vuelta y el tren de vuelta tenía que venir y venderlo por otro sistema, pues imaginaros las películas. O sea, se tenía que ir con un billete de un sistema largo tipo avión a las 9 de la mañana y a la vuelta tenía que ir con un billete pequeñito que no veía ni los datos, y además pues muchas veces tenían que anularle la vuelta y emitir otro billete porque los sistemas no se hablaban entre ellos y entonces pues... Ella para salir por el torniquete ya el colmo. Y bueno, ya hacías el torniquete, presentaban el billete largo y claro, o salías con el billete pequeñito de Madrid, llegabas a Valencia y en Valencia te querían otro billete y no te atendían. Eso era
una absoluta locura que había que tratar de poner orden. Y por eso nosotros propusimos el que se estableciera un puesto único de venta, que en una primera fase a ese puesto único de venta se le conectaran diferentes impresoras, o sea, 2 impresoras